Hola, hoy vamos a tocar un tema bastante importante y muy frecuente llamado el síndrome del túnel carpiano. Para empezar, veamos esta primera diapositiva que nos da una visión general del síndrome del túnel carpiano. Aquí podemos ver una representación muy clara de la mano y los nervios. El túnel carpiano es un espacio estrecho en la muñeca formado por huesos y un ligamento, a través del cual pasa el nervio mediano y varios tendones. Cuando este nervio se comprime es cuando aparecen los problemas. Y esto es más frecuente en mujeres entre los 30 y 60 años y es muy común que aparezca durante el embarazo o la lactancia debido a los cambios hormonales y a la retención de líquidos. Esto nos da una idea de que no solo es una cuestión de uso excesivo, sino que hay factores biológicos importantes en este juego. Aquí tenemos una vista más detallada de la anatomía de la muñeca. A la izquierda vemos los huesos del carpo, que son 8 huesos pequeños que forman la base de la muñeca. Tenemos el semilunar, el pisiforme, piramidal, canchoso, el grande, escafoides, el trapecio y el trapezoide. Todos estos huesos, junto con el ligamento transverso del carpo, forman el túnel que le da nombre a la condición. A la derecha, la imagen es crucial. Nos muestra un corte transversal de la muñeca y podemos identificar claramente el túnel carpiano. Dentro de él vemos el nervio mediano, que es el protagonista de esta historia, y los tendones flexores de los dedos. Como ven, es un espacio bastante reducido. Cuando hay inflamación o cualquier factor que reduzca aún más este espacio, el nervio mediano se comprime, lo que lleva a los síntomas característicos. Entender esta anatomía es fundamental para comprender la patología. Basándonos en lo que acabamos de ver de la anatomía, esta imagen nos ofrece la definición clave. El síndrome del túnel carpiano es, en esencia, una compresión del nervio mediano. Este nervio, como vimos, pasa a través del túnel carpiano. La imagen nos resalta que afecta a los 3 primeros dedos, el pulgar, índice y medio, y la mitad lateral del cuarto dedo. Esto es súper importante porque si sientes síntomas en el dedo meñique, es probable que no sea síndrome del túnel carpiano, sino otra condición que afecte a un nervio diferente, como el nervio cubital. Esta distribución de los síntomas es una de las primeras pistas que buscamos en fisioterapia para un diagnóstico. Aquí tenemos una perspectiva muscular. Aunque el problema principal es la compresión nerviosa, los músculos de la mano y el antebrazo juegan un papel importante en la funcionabilidad y en ocasiones en la generación de tensión o los síntomas. A la izquierda vemos los músculos de la eminencia tenar, como el flexor corto del pulgar, el abductor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Estos músculos son inervados por el nervio mediano. Si el nervio está comprimido crónicamente, la función de estos músculos puede verse afectada, llevando a debilidad o incluso atrofia en etapas avanzadas. A la derecha tenemos los músculos flexores profundos del antebrazo, como el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado, junto con el flexor común profundo de los dedos. Los tendones de muchos de estos músculos pasan por el túnel carpiano. Si estos músculos están tensos, sobrecargados o inflamados, pueden aumentar la presión dentro del túnel y contribuir a la compresión del nervio. Por eso, en fisioterapia no solo nos centramos en el nervio, sino también en el equilibrio muscular de la mano y el antebrazo. Esta diapositiva nos explica la fisiopatología, es decir, qué sucede a nivel celular y tisular cuando el nervio mediano se ve afectado. Como dice la imagen, el nervio mediano se daña principalmente por presión y estiramiento dentro del túnel carpiano. Esta presión excesiva dificulta la circulación sanguínea en la zona, lo que significa que el nervio no recibe suficiente oxígeno y nutrientes. Como consecuencia, se acumula líquido en la zona y el nervio comienza a inflamarse. Con el tiempo, este daño afecta a las estructuras que lo protegen y al propio nervio, alterando su capacidad para transmitir señales correctamente. Es un ciclo vicioso.
Presión lleva a inflamación, que lleva a más presión, y así sucesivamente. Esto explica por qué los síntomas empeoran gradualmente y por qué la intervención temprana es tan importante. Pasemos a las causas. Es importante entender que el síndrome del túnel carpiano rara vez tiene una única causa. A menudo es multifactorial. Esta tabla nos desglosa muy bien las diferentes categorías. Enfermedades. Son condiciones como la acromegalia, sinovia hipertrófica, tumores, artritis reumatoide, gota, enfermedades tiroideas, falla renal, lupus eritematoso sistemático. Todas estas pueden contribuir a la inflamación o al engrosamiento de los tejidos dentro del túnel. Traumatismos e infecciones como las luxaciones, subluxaciones, fracturas de muñeca o infecciones pueden alterar a la anatomía del túnel o causar inflamación. Comorbilidades como diabetes mellitus, alcoholismo, estas condiciones pueden afectar la salud nerviosa general o causar retención de líquidos. Y fisiológicos como el embarazo y menopausia, como mencionamos al principio, debido a los cambios hormonales y por la retención de líquidos. Además de esto, las actividades repetitivas de la mano y la muñeca, como las que vemos en las imágenes de la persona tecleando, pintando o usando una máquina de escribir, pueden ser un factor desencadenante importante, aunque no sean la única causa. El síndrome del túnel carpiano no aparece de golpe, suele progresar en etapas tempranas. Aquí experimentamos alteraciones sensoriales prolongadas. Esto es el hormigueo, el entumecimiento o sensaciones de alfileres y agujas que vienen y van. A menudo suelen empeorar por la noche. En una etapa intermedia, las alteraciones motoras se prolongan. Esto significa que la debilidad en la mano y los dedos, especialmente en el pulgar, comienza a ser más notoria. Podemos tener dificultad para agarrar objetos pequeños o realizar tareas finas. Y en una etapa avanzada, los rangos articulares pueden verse reducidos por el dolor, la debilidad se hace más pronunciada y en algunos casos puede haber atrofia muscular. Visible también en los músculos de la base del pulgar. Es crucial no llegar a esta etapa sin buscar ayuda. Hablemos ahora de los síntomas más comunes. Como ya hemos insinuado, los síntomas suelen ser muy característicos, como el dolor, que puede ser en la muñeca, mano y extenderse al antebrazo. Otro síntoma como el hormigueo y adormecimiento. Esta es una sensación como de alfileres y agujas o de que la mano se duerme, ¿no? Que es algo clásico. Y frecuente por las noches, mejora en el día, que es muy típico. Muchas personas se despiertan con la mano dormida y tienen que sacudirla para que se les pase. También síntomas como la pérdida permanente de la sensibilidad, que en casos avanzados la sensación en los dedos afectados puede disminuir o desaparecer. La debilidad en manos es una dificultad para sostener objetos o realizar tareas que requieren fuerza de agarre. También presentan síntomas como la disminución de la coordinación motora fina, que son problemas para, por ejemplo, abotonarse una camisa o escribir o usar herramientas pequeñas. Y la atrofia de los músculos tenares, que en etapas muy avanzadas los músculos de la base del pulgar pueden disminuir de tamaño. Y si experimentas uno o varios de estos síntomas de forma persistente, es una señal de que debes consultar a un profesional de la salud. ¿Cómo diagnosticamos o confirmamos la sospecha del síndrome del túnel carpiano en la clínica? Realizamos varias pruebas funcionales, como el signo de Tinel. Como vemos en la primera imagen, golpeamos suavemente el nervio mediano a nivel del túnel carpiano y si el paciente experimenta hormigueo o una sensación eléctrica en los dedos inervados por el mediano, la prueba nos indica positivo. Signo de Palen. En la imagen, como se ve en la imagen del centro, aquí el paciente va a flexionar las muñecas completamente, juntando el dorso de las manos y mantiene esta posición durante unos 30 a 60 segundos.
Si aparece o empeora el hormigueo y el entumecimiento, la prueba nos indica que es positiva, que comprime el nervio mediano. Y el signo de Durkheim o compresión del carpo, que se ve en la tercera imagen. El examinador aquí aplica presión directa sobre el túnel carpiano en la muñeca del paciente durante unos 30 a 60 segundos. Al igual que con las otras pruebas, la aparición o exacerbación de los síntomas va a confirmar la positividad. Estas pruebas nos ayudan mucho a orientar el diagnóstico en la consulta. Además de las pruebas funcionales, el diagnóstico clínico se complementa con otras herramientas como indica la imagen, como la electromiografía, que es una de las pruebas más importantes. Como se ve en la imagen, evalúa la función de los nervios y los músculos. También mide la velocidad con la que las señales eléctricas viajan a través del nervio mediano, lo que puede confirmar la compresión nerviosa y su severidad. También otra prueba como la ecografía, que se realiza en la muñeca, donde se puede visualizar directamente el nervio mediano y los tejidos circundantes, identificando si es que hay inflamación o el engrosamiento del nervio. También otra prueba diagnóstica como la resonancia magnética, que no siempre es necesaria, pero son útiles si se sospecha de una anomalía estructural más compleja como tumores, quistes ganglionares o cambios degenerativos que no se ven en otras pruebas. Un buen diagnóstico es el primer paso para un plan de tratamiento efectivo. Una vez diagnosticado, ¿qué podemos hacer desde la fisioterapia? Nuestro objetivo es reducir la compresión del nervio, aliviar los síntomas y restaurar la función. Algunas de las estrategias incluyen movilizaciones nerviosas, como los ejercicios específicos para deslizar el nervio mediano y reducir la irritación. Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para los músculos del antebrazo y la mano, equilibrando la tensión y mejorando la fuerza. Terapia manual, como técnicas para liberar la tensión en los tejidos blandos, mejorar la movilidad articular de la muñeca y dedos. La educación postural y ergonómica, que ayuda para ajustar la posición de la mano y la muñeca durante las actividades diarias, como el uso del ordenador, herramientas y entre otras actividades, para evitar posturas que compriman al nervio. El uso de férulas, especialmente por la noche, para mantener la muñeca en una posición neutra y reducir la presión sobre el nervio. Agentes físicos como el ultrasonido o la terapia con láser, que pueden ayudar a reducir la inflamación. En algunos casos, si el tratamiento conservador no funciona o el daño es muy severo, la opción quirúrgica puede ser considerada, pero siempre intentaremos la fisioterapia como primera línea de acción. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico, se realizan ejercicios básicamente desde estiramientos, donde vamos a movilizar a la zona de la muñeca, no solo a la muñeca, sino también a los dedos. Como vemos en la imagen, en la primera imagen, que dice, mover las manos en diferentes posiciones, ya sea en la posición llevando los dedos de la mano hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, al otro. Y estiramientos también no solo en la muñeca, sino también en la zona del antebrazo, que muchas veces se llega a, a tensionar por la misma compresión del nervio. Y estos ejercicios también se van a ir acompañados de fortalecimiento. Como vemos en la imagen, ahí vemos a una manito que agarrando una pelotita. ¿Ya? Esos son materiales que utilizamos básicamente para gradualmente, con diferente intensidad, para fortalecer toda esa zona de la muñeca. ¿Ya? Y en las imágenes de abajo también vemos el uso de una pelotita para ayudarnos a la movilidad en la extensión de muñeca y también acompañados de otros movimientos. En esta imagen podemos ver también ejercicios, en donde se utilizan igual otros materiales como las ligas
para poder abducir, abrir los dedos, como también cerrarlos con diferentes intensidades. Igual las pelotitas también que están abajo son por niveles de resistencia que se usan más que todo, que va a depender mucho de cómo está el paciente, ¿no? Si es que hay dolor o no y en la etapa que se encuentre de esta compresión. Y en esta otra imagen podemos ver el uso de la electroterapia, que se ubica justamente en la zona ahí de la muñeca, para con un objetivo de bajar el dolor, ya como un analgésico antiinflamatorio. Y en la otra imagen vemos el uso de la crioterapia, ¿no? Más que todo se usa en una etapa aguda, ¿no? Reciente, cuando el dolor es muy persistente y que no deja a la persona realizar quizás sus actividades. Ya, también es importante mencionar y en cuanto a las prevenciones, como evitar movimientos repetitivos o mantenidos de la muñeca por largos periodos, que es más que todo básico cuando en actividades de personas que están mucho tiempo frente a un ordenador, ¿no? O, por ejemplo, personas que realizan actividades como el de pintar o escribir y ello. También como otro método preventivo son las pausas activas de muñeca. En realidad son pausas que permiten descansar a la zona de la muñeca, o sea, dejarle de que tenga mucha tensión y movilizar, ¿no? Se puede acompañar también de estiramientos a nivel de la muñeca o también de los dedos. Y otra medio también preventivo, como no apoyar las muñecas en superficies duras en periodos largos y cuidar la postura y ergonomía en trabajos de oficina. Igual como vemos también en esta imagen, aquí podemos ver que se ha acondicionado, ¿no? La parte del antebrazo para que no esté en una posición incorrecta, ¿no? Y esta zona de la muñeca pueda descansar tranquilamente. Al igual que la otra imagen de la señorita, también no está cuidando su postura, la parte ergonómica.